lo podemos tomar las veganas y veganos, porque hay una marca, por ejemplo, esta sí que la voy a decir, que es el Nesquik, que no la tomo porque tiene una vitamina enriquecida está enriquecido con una vitamina que proviene del animal, o sea que Nein, básicamente. Pero esta que es con la que yo he crecido, que es super Spanish, que da grumitos y que hace grumitos, que es, por mucho que lo batas, como hayas echado leche fría, estás jodida porque vas a estar comiendo pedruscos de cacao en polvo hasta el final de los tiempos. En fin, no me enrollo más. Que es que no sé si hemos entrado ya en directo o no hemos entrado ya en directo. No lo sé, yo creo que hemos entrado, pero igualmente aquí en mi pantalla pone espectadores cero, como todavía no les ha llegado el anuncio, porque siempre empezamos antes de lo que tendríamos que empezar, pues ya. ¿Y cómo podemos saber si esta vez estamos las dos en pantalla, las dos en sonido y esas putas Bueno, ya mierdas? nos irán contando, ¿sabes? Que esto es Ya nos irán contando, que nos esto van es una haciendo el tradición, feedback. esto es una tradición. Un espectador tenemos, o al menos a mí aquí me refiere un espectador. No sé quién es nuestro único espectador, pero bueno, ya, Bueno, ya es bueno, ay coño, que es que me he metido en una página que no era, perdón. ¿Por bueno, qué me salen aquí bueno. japonesas, tía? Ostras, no compartas pantalla por si acaso, tú no compartas pantalla. Yo nada. Últimamente me llegan como muchos avisos de esos que son claramente timadores. En fin, bueno, lo que te quería decir, que yo creo que para enfrentarnos al programa de hoy, para el que estoy muy nerviosa, a la par que emocionada, hoy que es martes de mierda, estoy la hostia de cansada. Pero bueno, creo que supongo que para una mayor comprensión de la terminología a la que la audiencia se va a ir enfrentando a partir de ahora, hay que explicar varios puntos. Primero, Vamos a el ello. patriarcado. Sí, venga, coger la libretita e ir tomando nota. En primer lugar, hay que explicar el patriarcado de coerción, que es aquel patriarcado duro, extremo, en el que se deshumaniza por completo a la mujer, que está a merced de las leyes institucionales, religiosas, y sitúa el papel de la mujer de manera absolutamente explícita a un segundo plano, donde se carece de voz. No existes. Para que entendáis un poco la diferencia, en algunos países africanos existe el patriarcado de coerción y en España tenemos un patriarcado de consentimiento, ¿vale? Por otro lado, surge el feminismo decolonial, tomad nota también de este concepto, que es aquel que abarca todos aquellos feminismos surgidos a partir de la tercera ola, recordemos que estamos en la cuarta. Estos también son llamados feminismos postcoloniales o feminismos del tercer mundo. Es un concepto que se elabora en el marco de estados neoliberales y de sociedades profundamente desiguales y racistas, y que ambiciona dar cuenta de la condición concreta de las mujeres no blancas, esto es muy importante, a través de las urgencias que les son propias, teniendo en cuenta la imbricación de las relaciones de clase, de raza y de género. El feminismo hegemónico, es decir, el nuestro, ha estado imponiendo una serie de discursos, ha ido dirigido hacia un sujeto determinado que somos las mujeres blancas, occidentales, aburguesadas. Este tipo de feminismo ha excluido a todas esas mujeres del llamado tercer mundo, por lo que parte de una exclusión. Es decir, pide la igualdad de los hombres y las mujeres occidentales y nunca ha incluido a las mujeres de otras culturas o civilizaciones. Este hecho, por suerte, está cambiando, más allá del feminismo blanco, eurocentrista, hegemónico que tenemos. Algunas intentamos, por supuesto, desde la humildad, seguir construyendo puentes. El feminismo islámico, que es el tema que nos atañe hoy, surge de las luchas anticoloniales de las que hablábamos en el mundo árabe y tiene como principal objetivo reinterpretar en clave femenina los textos islámicos, cuya lectura ha sido monopolizada por los hombres desde hace siglos. Además del patriarcado musulmán, el feminismo islámico se enfrenta a importantes retos como la islamofobia, que la hay y mucha, o algunos discursos feministas occidentales que consideran que el feminismo y el islam son incompatibles y contradictorios. Eso es lo que decíamos Jess, tú y yo en la previa sobre como que hay una especie de bifurcación en el feminismo islámico,
por lo de algunas mujeres anti-hijab, luego otras feministas que quieren seguir manteniendo el hijab, el velo, que bueno, pues lo mantienen como una especie de espiritualidad más allá de lo que consideran el heteropatriarcado. Y de hecho hay como una especie de gran brecha y separación entre unas feministas y otras. Le preguntaremos a la invitada más adelante sobre este tema. Y ya como un poco de título informativo, pues eso, que hay 6 tipos de velo islámico, que desde el menos restrictivo, que es el saila, hijab, almira, chador, hasta los más restrictivos, que son el niqab y el burka, donde conforme vas avanzando en el uso del velo, vas tapándote más, ¿no? Forma parte de nuevo del fundamentalismo religioso que algunas feministas islámicas obviamente atribuyen a ese respeto espiritual, a esta decisión desde la libertad, y que obviamente yo era más radical antes, era mucho más abolicionista en todo esto, pero claro, de repente te pones a escuchar a unas feministas, a otras feministas y demás, y cuanto menos pues creo que todas te merecen su respeto, ¿no? Porque, bueno, es una lucha al fin y al cabo, y creo que todas deben de ser escuchadas. Sí, siempre decimos que queremos, no es que queramos alejarnos, pero que no nos queremos poner en el lado radical, porque entendemos que no se llega a ninguna parte más que una postura. Entonces, la idea era desde hace tiempo, de hecho, que traer a alguien que tuviese otra visión, porque de hecho yo creo que Nazara, que es la invitada de hoy, tiene otra visión. Vamos a aprender muchísimo, vamos a escucharla mucho, que es algo que por lo general vamos win-win, pero hoy la vamos a escuchar mucho, vamos a preguntar mucho y esperemos que nos alcance la hora que tenemos de programa, pero bueno, ya iremos viendo, ¿no? Yo creo que así será, ¿no? Pero bueno, aún así esto es un poco pues para, digamos, mostrarnos ante este debate o este discurso, desde luego con la mente abierta y escuchando, porque yo creo que uno de los principales códigos de la sororidad es básicamente escuchar a otras mujeres, ¿no? No centrarnos simplemente en la mujer blanca hegemónica europea o eurocentrista o occidental en sí, sino escuchar. El feminismo, en definitiva, lo hemos hecho entre todas y lo seguimos haciendo entre todas. Entonces es algo tan vivo y tan cercano y que se está armando, que creo que esta parte de que se está armando y está evolucionando, gran parte estará en que cada vez seamos más, en que no nos separen las etnias, en que no nos juzguemos las unas a las otras y que sigamos avanzando. Pero es muy complicado, tía, porque ya solo el hecho del velo fragmenta totalmente al feminismo islámico, ¿no? Pero bueno, yo creo que se ha centrado mucho el debate en el uso del velo, el hijab, pero indudablemente este asunto abarca mucho más, se ha politizado demasiado. Y en lo referente, por ejemplo, a las aleyas del Corán, lo que te decía en un principio, que son esos versículos, hombres y mujeres han revisado las traducciones que se han hecho y han demostrado cómo estas interpretaciones son falsas, hechas por hombres sexistas que han legitimizado una lectura patriarcal del Corán. Pero que si se hace una lectura seria del Corán en árabe, no se puede extraer que sea un libro patriarcal, sino que es claramente igualitario, no existe ninguna ley que vaya en contra de las mujeres. Pero obviamente yo no soy una entendida en la materia y todo esto se lo plantearemos a nuestra invitada, a Nástara, para arrojar un poco de luz sobre todo esto, ¿no? Porque es que entran en juego tantos factores, el fundamentalismo, el Corán, ya no solo el uso del velo o no, sino... es que hay que preguntarle un montón, porque aparte, ya su historia de por sí, que como exiliada, como hija del exilio, ya me conmueve. Yo llevo todo el día hecha un amasijo de nervios, te lo digo de verdad, ¿eh? Sabes que claro, yo soy una persona que no se caracteriza por ponerse nerviosa. De hecho, mucha gente me tilda de fría, de que soy demasiado fría ante las situaciones. Pero hoy sí, que llevo ayer y hoy dándole muchas vueltas, primero al respeto que me invade, porque es un tema del que desconozco tanto, pero tanto, y es tan difícil verlo sin una postura, es tan difícil ser objetivo,
Que entonces yo no veo la hora de que entre Nazara y empezar a hacerle preguntas. Es más, creo que voy a pecar de preguntar demasiado hoy, pero bueno... Nada, adelante, si es que yo creo que hay que mostrarse, hay que llegar a esto con humildad, es lo que decimos siempre, hay que entender el feminismo más allá de, pues, de la visión que tenemos nosotras, que aunque ya hemos nacido bajo el yugo del heteropatriarcado, es evidente que hemos nacido en un cierto privilegio, ¿no? Porque con ella vamos a hablar, con Nastara vamos a hablar de los códigos de familia, de la tutela masculina, de los matrimonios forzosos, del patriarcado de coerción, que es que se nos queda como a años luz, ¿sabes? Eso no lo hemos vivido nosotras. Nosotras tenemos otro tipo de yugos, pero obviamente, mira que nos quejamos, que hay mucho que trabajar, pero es que cuando miras más allá, la lucha se vuelve inmensa. Yo es que te entiendo, no es que estemos así como nerviosas y tal, sino como que a mí realmente me abruman los testimonios tan hartos. Es que son testimonios que se alejan de nuestra realidad y es importante construir ese puente. Es que yo hoy lo pensaba y no es por desmerecernos, porque la lucha del feminismo está y ha estado y hay mujeres que lo han pasado muy mal, y lo seguimos pasando. Pero cuando ves lo malo, o sea, cuando ves el vaso tan vacío, que es la sensación que yo tengo de cómo lo viven ellas, dices... yo nací en Occidente, ¿sabes? Ya. Claro. Al final nuestra lucha incluso parece ridícula, ¿no? Exacto. Es como... Yo creo que desde su punto de vista no es que nos vean ridículas, no, pero es que nos verán con tanto ganado ya que entonces, claro, ¿sabes? Su trabajo es al lado del nuestro, vamos, es una montaña, es una montaña. Y luego, además de que añadir lo negligente que llegamos a ser, quiero decir, tenemos como una gran parte de batalla ganada, eso es indiscutible, es indudable, pero al mismo tiempo sigue habiendo como una especie de fragmentación porque, insisto, no se puede ver el feminismo desde un punto de vista blanco eurocentrista, porque estás olvidando todo lo demás y se supone que el valor principal de la sororidad es el hecho de que queremos que todas seamos iguales, tengamos los mismos derechos, privilegios, deberes, o sea, que vivamos en una equidad. No podemos olvidar a las mujeres subordinadas que trabajan de costureras en Bangladesh, a las que están en la mina. Quiero decir, como que no podemos construir un feminismo basado en el eurocentrismo. Es imposible, o sea, no tiene ningún sentido. ¿Cómo se puede apostar por la igualdad mientras que hay otras mujeres que están siendo vendidas en un matrimonio concertado? Yo creo que en realidad los nervios tuyos y míos de hoy son porque desde aquella primera charla de... Mira, aquí está Nazara. Desde aquella primera charla del que haces tía, era el objetivo el que empieza hoy, por así decirlo. La meto, ¿vale? Así ya empezamos. Dale. Hola, Nazara. ¿Qué tal? ¿Me oís bien? Sí, perfectamente. Bien. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Disculpa que haya tardado, es que mi móvil siempre da problemas. No te preocupes, aquí estamos acostumbradas a... ¿Me oís bien? Sí, te oímos bien. Aprovechamos ya que está, metemos la presentación del programa, que son 10 segundos, y empezamos, ¿te parece? Genial. Vamos allá. ¿Qué haces, tía? Bueno, mira, que no me voy a poner yo a la profunda y que realmente tenemos una hora para hablar de nuestras movidas. Pues eso, dirigido al público que se nos ponga del otro lado de la pantalla. #chochocracia. Pues tenemos con nosotras a Nastara, es una activista feminista saharaui, corrígeme si me equivoco, llevas aproximadamente una década en España. Primero llegaste a Canarias, después llegaste a la península. Lo primerísimo, bienvenida, ¿qué haces, tía? Y gracias por estar con nosotras, Nastara. Hola, ¿qué tal, chicas? Pues nada, que muchas gracias por invitarme y por contar conmigo, y para mí pues es un honor estar con vosotras. El honor es para nosotras. El honor es para nosotras. No sabes los nervios que tenemos, no sabes las ganas que tenemos de tenerte y de que nos cuentes, vamos, y nos contestes preguntas y podamos trasladarle a la audiencia tu visión, porque en definitiva lo que buscamos es
tu visión del feminismo, de la vida, de la mujer, de todo, vamos. Yo, si te parece, Nastara, vamos a poner a la audiencia en un contexto. Primero, el exilio del que hablamos es el de vuestro pueblo a Tinduf, Argelia, casi 50 años ya, bajo el yugo del patriarcado de coerción. Luego llegas a España, a Canarias, con apenas 11 años, si no me equivoco. Finalmente te estableces en Península y te encuentras con un patriarcado de consentimiento que es el que tenemos en este país. ¿Cómo se vive? Claro, tú eras muy pequeña, pero eso no se olvida. ¿Cómo se vive esa transición que ya de por sí puede resultar incluso liberadora de un patriarcado de coerción a uno consentido? Porque evidentemente hay grados del patriarcado. ¿Cómo viviste tú esta transición? Bueno, sí, a ver, sí que es fuerte, porque yo además estuve un año con una familia española, viviendo con ellos, estudié en un colegio católico y todo, ¿eh? Entonces, Guau. claro, pues sí que fue un shock para mí eso. El de repente pues estaba en un ambiente hipercatólico y es como, ¿eso qué es, no? Claro. Y yo entonces sí que era o sea, la fe musulmana era en ese momento muy potente en mí. Y bueno, pues no sé, a ver, se vive con mucha contradicción, se vive, o sea, pequeña, no, yo no ni siquiera siento que haya sido pequeña, ¿no? Yo siento que ni siquiera tuve adolescencia ni infancia, ¿no? No sé, una cosa extraña, siento que se me ha arrebatado ¿no? Esa niñez y siempre me veo adulta, yo me recuerdo a los 11, 10 y no, ¿sabes? ¿Será que No veo una será niña, que ¿no? claro, Es una será cosa que extraña. creciste muy rápido, en definitiva, ¿no? Que diste el salto muy rápido de niña, que casi ni te acuerdas, por lo que estás diciendo, a ser una mujer casi. Sí, me acuerdo que vivía la vida y la realidad de manera muy consciente. O sea, no era una niña ajena a la realidad, no, era pues eso, un adulto en el cuerpo de un niño. ¿Crees que tiene que ver, que entra en juego el hecho de que en el patriarcado de coerción, por ejemplo, existe una deshumanización absoluta hacia la mujer y por eso como mujer no eras niña ni tampoco eras adolescente? Quiero decir, como que hubo un salto cualitativo directamente a ya madura, porque obviamente fue tu vida bajo ese yugo y de repente, de alguna manera, ir despertando ante esas contradicciones. O sea que por eso no hubo en sí esta infancia, porque tampoco no se puede disfrutar bajo un patriarcado de coerción donde ni siquiera eres humana. Claro, a ver, bueno, partiendo de la base de que provenía de un campamento de refugiados en el que nací, me crié y tal, pues claro, allí la vida es muy dura porque es un campamento de refugiados en pleno desierto. El agua no es potable, yo nunca había visto una televisión en mi vida, en fin, soñaba con que algún día podía montar una bicicleta. Entonces, bueno, el contraste para mí de venir de un desierto donde lo que había máximo era jaimas o pues yo qué sé, un cuartito hecho de adobe, pues me impactó este mundo de abundancia, ¿no? Hubo en mí muchos impactos en ese aspecto. Y en cuanto al tema del patriarcado, sí, porque claro, yo venía de un contexto en el que no me dejaban jugar al fútbol porque había niños, me podían rozar, no me dejaban tampoco montar a bicicleta por si podía perder la virginidad, ¿no? Tenía una serie de restricciones por ser niña y en estos patriarcados de coerción, por norma general, no se te da el plazo de ser niña, ¿no? Adolescente, de pasar esa fase, sino en cuanto creces, tienes uso de razón, se te percibe, se te ve y se te trata como una mujer directamente. Es decir, como una posible amenaza incluso. Sí, sí, ya eres una mujer, o sea, te ven mujer muy rápido, te conviertes en mujer, te hacen sentir que eres una mujer, que no eres una niña, ¿no? Continuamente, entonces, bueno, al ser una niña, pues rápido te sometes a esas restricciones, ¿no? Por miedo a que deshonres a la familia, que al fin y al cabo, eso no es porque, yo lo explico, ¿no? Que no es que diga son mala gente, que son mala gente,
va mucho más allá de eso, ¿no? Hablamos, cuando yo hablo de... Alicia Puleo hizo 2 distinciones de patriarcado de consentimiento y patriarcado de coerción. Cuando yo empecé cuando yo quise darle nombre a lo que teníamos nosotras, quise leer alguna tesis que trate sobre el asunto, no lo encontré, ¿no? La mayoría de libros solo me hablaban de historias, de novelas, de historias, ¿no? De realidades concretas, pero no me explicaba el contexto en general, ¿no? Como hay muchos aquí en Occidente, donde explican qué es el patriarcado, en qué se vive, etcétera, ¿no? Todos los sistemas. Y bueno, di con las definiciones de Alicia Puleo, patriarcado, consentimiento y coerción, que me parecieron muy buenas, ¿no? Esas definiciones. Mi problema es que, bueno, la definición que hacía Alicia Puleo de patriarcado, consentimiento estaba súper completa, era muy completa y efectivamente era tal cual, pero la definición que hacía el patriarcado de coerción era muy vaga, ¿no? Era como, es un patriarcado donde no existe ningún tipo de libertad, donde además, por eso lo llamo patriarcado de coerción, ¿no? Porque es un patriarcado que se basa en imponer las normas de manera coercitiva, ¿no? Y ella decía una cosa, y es que en el patriarcado coercitivo es muy fácil ver la opresión, en el patriarcado de consentimiento es muy difícil verla. Y ahí es cuando yo dije, ojo, de sentir, dije yo, no, al revés, es mucho más difícil de ver en un patriarcado de coerción que en un patriarcado de consentimiento. Es tan difícil de ver en un patriarcado de coerción que siendo 1.800 millones, se estima que son 1.800 millones de musulmanes en el mundo, más de la mitad son mujeres, ¿cómo es posible que no se haya generado un movimiento como si se generó un patriarcado de consentimiento? Bien, pues eso es porque eso, aparte de otros factores, entre esos factores está que se hace casi imposible ver la opresión dentro, ¿no? A mí me costó ver la mía, o sea, a mí me llevó muchos años ver la mía. Es lo que te iba a preguntar, ¿en qué momento empezaron estas dudas y esta necesidad de leer, encontrar, ponerle nombre y saber lo que tanta, supongo que angustia te generaba, o dudas, o... El despertar. Sí, la conciencia, ¿no? La conciencia feminista. Bueno, a ver, como digo yo, desde niña siempre quería ser un niño cuando era pequeña, ¿no? Yo odiaba ser niña, era algo que lo odiaba y no veía necesidad de serlo, pero bueno, no había más remedio que conformarse. También era hija única de mi madre, lo cual era una lacra para mí, ¿no? Porque, bueno, toda la familia le echaba en cara a mi madre que es una desgracia para ella haber tenido solo una hija y encima mujer, ¿no? Entonces crecí bebiendo esas ideas de qué desgraciada es mi madre porque solo me tiene a mí, encima soy hija, ¿no? Entonces yo creo que esos fueron uno de las tantas razones que me han hecho detestar ser niña, ser mujer y querer ser hombre, y por eso yo pues bueno, yo intentaba vestir como un chico, intentaba caminar como un chico, hablar como un chico, ¿no? Y quería jugar a fútbol, montar a bicicleta, todo lo que hacían los niños yo quería hacerlo, ¿no? Detestaba lo que era y renegaba de ser niña. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que como yo quería ser un niño, por tanto, quería jugar las cosas de los niños. ¿Qué pasa? Que yo cuando me encontré de que cuando quería jugar al fútbol no se me dejaba. ¿Por qué? Pues porque eres niña. Cuando quería montar a bicicleta no se me dejaba. ¿Por qué? Pues porque eres niña, ¿no? Había una serie de restricciones que se me decía de manera explícita que son debido a que soy niña. Claro, cuando tú creces en un contexto así, donde claramente te gusta y te apetece hacer algo y no puedes, y se te prohíbe hacer porque eres niña, pues se hace inevitable ver el problema, ¿no? Tú dices, el problema es que soy niña. Bueno, pues creces con eso y poco a poco pues vas viendo que tú te encuentras en una situación de desigualdad. Quizás no la habría visto si fuera la típica que le gustaban las muñecas, el maquillaje, no sé qué. A lo mejor no lo habría notado tanto, pero como a mí me gustaban las cosas que son asociadas a niños, pues sí que noté mucho la diferencia de ser niña y niño y me daba mucha rabia. Y por eso yo desde...
¿Mm? Perdona. Y cuando vienes a España, que dices que es con 11 años o así, ¿notas la diferencia de aterrizar en España y vivir en nuestra sociedad? ¿O sigues notando las mismas restricciones, de otra manera, pero restricciones igualmente? Bueno, cuando vino con mi familia española, pues sí, podía montar la bicicleta, podía bañarme en la piscina, ponerme bañador y cosas así. Jugaba con niños, no se me ponía, no, esa segregación no la viví, sí que noté la diferencia, pero me costó adaptarme a ella, porque eso no es cuestión de, venga, me dejan hacer todo lo que quiero, qué guay. No, sino es como, no me acostumbro a esto, no me gusta, me tengo que adaptar a que me dejen, porque aunque quieras hacer esto, esto te prohíba, pero de repente vives en un mundo en el que, bueno, en principio no hay esa segregación tan bestia, entonces sí que me costó adaptarme, o sea, lo hacía, montaba bicicleta, hacía cosas, pero me sentía rara, me sentía mal incluso, llegaba a sentirme muy mal muchas veces. El otro día Te escucho. leía, perdona, Leonor, veía en un Nada. post que subiste que de hecho tú tienes, corrígeme si me equivoco, porque lo leí y se me quedó un poco así, que tú tienes esa sensación de ambigüedad de que cuando te arreglas o te pones mona o te maquillas, sabes que no es porque tienes que hacerlo, pero internamente en familia de, un poco lo bien o era así lo que Sí. Yo es verdad, casi lo hago de manera radical, no tengo una diferentes, ¿verdad? Pero hay que maquillarte es querer mujeres, pero nunca lo hagas delante de un hombre, ¿no? Entonces lo estás provocando. Sí que entonces experimentado una relación la luz cuando pero bueno, algo a la calle ahí sentada esa misma la calle Ya, no hace falta ¿has hablado alguna vez sí. sobre la continua de un avance feminista sobre ahí actualizándose? En este caso, canta en parte que es como un poco el feminismo, que es como este mito de la libre elección. Ese mito del heteropatriarcado. Ese consentimiento, ¿no? Y me explico. Entonces, cuando en un es un mito
Y yo lo que creo es que independientemente de de en qué patriarcado vives, desde pequeña ya te al género femenino, ¿no? Sí, es Y como el género, lo de depilarse o no depilarse, o sea que realmente ninguna mujer ha decidido, en su mayoría, el 99%, nunca hemos decidido no depilarnos y decimos que eso es una libre elección, pero realmente ha sido algo todo impuesto, algo educacional que está de base y que seguramente si hubiéramos crecido en una aldea aislada en la que jamás nos hemos depilado, pues no entenderíamos ese concepto. Quiero decir, es un pensamiento de feminista abolicionista total, ¿eh? No estamos acostumbradas porque ahora es mucho más fácil asumir el feminismo desde el liberalismo, el neoliberalismo de alguna manera, y haciendo hincapié en este mito de la libre elección. Pero que al final realmente, como dicen las abolicionistas, nos seguimos moviendo dentro de los esquemas patriarcales. ¿Realmente hemos decidido libremente que el maquillaje o la feminidad como tal, que siempre hemos dicho que es un constructo social, ha sido algo de libre elección? Quiero decir, si realmente una mujer la aíslas, o a una sociedad entera la aíslas de todo el resto del contexto global, probablemente todo lo que hacemos ahora, que consideramos que es de libre elección, no tendría ningún sentido ni se nos pasaría por la cabeza si no hubiera una herencia de yugo heteropatriarcal. Eso sí. Lo que pasa que creo que es mucho más fácil en la actualidad el asumir el feminismo desde el mito de la libre elección, porque si no nos explota la cabeza a la gran mayoría. Creo que es Exactamente. así. Yo creo que sí, que es como que nos autoconvencemos de que sí que elegimos. Bueno, en el aspecto feminista y en muchos más, pero el ser humano creo que se autoconvence de que elegimos. Y en realidad, y yo soy una defensora de las elecciones, pero también es cierto que las defiendo porque es mi manera de comprarme a mí misma que soy yo quien controla mi vida y no los estereotipos y no las opiniones y no el resto, pero sí. Pues tía, yo vivo en un debate continuo, pues un día que digo, voy a salir hoy sexy, ¿no? Porque me apetece, porque me siento empoderada, porque tal que cual. Pero no puedo ya no pararme y pensar si realmente eso lo estoy haciendo por libre elección o es que me sigo moviendo realmente dentro de los esquemas patriarcales. Y la respuesta es que te sigues moviendo dentro de los esquemas patriarcales, pero que le vamos a llamar libre elección y empoderamiento es que al final femenino. Es lo que tú dices, te quemas el coco, es que te hierve el coco. Al final dices, es que entonces ¿qué? ¿Sabes? Entonces, ¿qué salgo? ¿Desnuda a la calle? Porque... ¿Y eso no será también algo que me influye? O sea... No, pero seguramente, fíjate, no te arreglarías. Quiero decir, en el concepto occidental de lo que entendemos por arreglarse y salir, no lo harías. Porque yo conozco feministas abolicionistas, por ejemplo, y, o sea, van aseadas, van socialmente no es que están unas mugrientas, son mujeres apañadas como cualquier otra, pero probablemente lleven su axila sin depilar, sus cejas sin hacer, no utilizan maquillaje. Quiero decir, todo ese constructo social de lo que se supone que debe y no debe ser la feminidad, lo han borrado de su cabeza. Y a mí me parece como el high level, o sea, como muy top, me parece súper top porque realmente han descartado absolutamente el mito de la libre elección. Y claro, a ellas se las ve como que están idas de la cabeza, como que están locas, como que son unas radicales, como toda esa terminología también machista que se atribuye a una mujer que ha ido un grado más allá y ha roto con todo este constructo. Y ese es el debate. Luego subes una foto a Instagram en el que, bueno, pues estás más o menos sexy y tal. Pues bueno, pues las liberales te van a decir que vale, que eres una empoderada de tu cuerpo y las abolicionistas te van a decir que lo respetamos, pero que realmente te sigues moviendo dentro de los esquemas patriarcales. Que eres ¿Sabes? una Como esclava que del sistema, sí, exactamente. Te vas a decir tú mucho bla, el bla, debate pero... Claro, y a mí me pasa continuamente. Yo no puedo negar que sigo haciendo cosas mal. O sea, entendedme, esto no es hacer cosas bien o cosas mal como tal, ¿no? Quiero decir, bastante es ya el hecho del haber despertado, el tener conciencia feminista y el intentar mejorar y, como digo siempre, entender el feminismo más allá de la visión blanca eurocentrista y comprender el feminismo con todos los ejes de opresión posibles. Hasta ahí, de acuerdo. Pero luego sigue habiendo una herencia patriarcal que es jodidísima de erradicar, porque me voy a salir y me pongo 3 kilos de rímel para que se me vean los ojos de ahí como si fueran 2 tarántulas, porque quiero que se me vea el ojo grande, porque si me pinto los labios rojos se me ve más sexy, y me paro y pienso, ¿pero esto lo he elegido yo libremente o esto es herencia patriarcal? Es herencia patriarcal que flipas.
pero porque vuelve un poco al relato del aislamiento. Si te cogen y tú naces, te cogen con el gancho, como yo digo siempre, y naces en una aldea aislada de toda la influencia occidental y demás, o sea, tú creces ahí, en tu aldea, entre tus árboles y entre tu gente, y no tienes ningún tipo de estímulo externo. ¿Qué pasa con estas últimas aldeas de nativos americanos y demás que viven prácticamente en el aislamiento total, donde hombres y mujeres van vestidos igual, enseñan el pecho por igual, aunque ellas lo tienen desarrollado y ellos no? Quiero decir, no son tan diferentes en cuanto a estética. Sin embargo, tú ahora sientas aquí a un señor y a una señora europea y están disfrazados totalmente diferentes para remarcar qué se supone que debe de ser la masculinidad y qué se supone que debe de ser la feminidad. Y no quiero hablar más de esto porque creo que ha quedado muy claro y tenemos aquí a una súper invitada y yo, lo siento Nastara, te tengo que sacar el tema del hijab. Siempre que se habla del feminismo islámico surge el debate del hijab, que bueno, no aparece, si no me equivoco, una recomendación explícita en el Corán sobre si cubrirse el pelo o no, pero al igual que en otros fundamentalismos religiosos siempre sometidos a la visión patriarcal, como puede ser el judío ortodoxo extremo, que obliga a las mujeres casadas a llevar seitel, que es una peluca, incluso en mantener relaciones sexuales con tu marido vas con el seitel, como en todos esos fundamentalismos que al final lo que pretenden es cubrir, tapar o borrar en sí a la mujer. ¿Cómo es para ti este cambio de paradigma, este cambio de pensamiento de cuando para ti te parecía algo absolutamente normal el uso del velo, del hijab o de cualquiera de los otros, de los 6, ¿qué supone para ti esta liberación? Porque eres activista anti-hijab, si he entendido bien, ¿no? O sea, ¿qué supuso para ti sapere aude? O sea, Sí. este atrévete a saber, ¿qué se dice del sapere aude? Sí. Bueno, a ver, el tema del hijab viene un poco viene de la mano del mito de la libre elección, ¿no? Yo creo que uno de los ejemplos más claros que podemos destacar cuando hablamos del mito de la libre elección es el hijab, ¿no? Realmente la mayoría de las mujeres que lo usan, muchas creen que lo eligen libremente, muchas. O sea, ellas lo creen realmente, no es que... Y te hablo de mujeres que viven, por ejemplo, en la Arabia Saudí, donde el niqab, en este caso se usa el niqab, que es donde se te ven solo los ojos, es una imposición legal. Quitártelo acarrea consecuencias penales muy graves para ti. Bien, pues aún en un contexto como este, donde claramente está tipificado en el Código Penal el quitarte el niqab, ahí en estos contextos te dicen que a ellos les encanta su niqab, que ellas lo usan porque quieren. O sea, para que veas, ¿no? Cómo es el tema del mito de la libre elección. El discurso, en realidad es el discurso es el mismo. Quiero decir, algo tan banal como puede decir, pues yo he dicho perfectamente, mis amigas me han dicho, vamos a la playa, no tía, que es que no me cuadra la depilación. Quiero decir, yo he dejado de ir a la playa, que parece absurdo, porque iba mal depilada o lo que sea, cosa que ellos nunca van a hacer, ¿no? Los hombres siempre van a ir a la playa, tengan pelo o no tengan pelo. Pero para nosotras como que depilarse lo consideramos como un acto de libre elección. Pues eso llevado a situaciones más extremas, como es el uso del velo, sucede lo mismo, porque a mí me explota la cabeza cuando escucho, pero también en el buen sentido, porque considero que a todas las mujeres hay que escucharlas, ¿no? O sea, merecemos ser escuchadas, es el código principal de sororidad, pero claro, el feminismo islámico o feminismo musulmán, feminismo árabe, hay muchas mujeres que siguen utilizando el hijab y, como tú decías, lo defienden. Quiero decir, lo defienden como una libre elección. Y claro, tú estás viendo, claro, yo no puedo pensar más allá, me cuesta mucho, intento ser objetiva y demás. Yo tengo mi propio yugo de heteropatriarcado, pero aún así soy capaz de ver lo que es más extremo que mi situación. Y el hecho de que yo pueda privarme de ciertas cosas, como algo tan banal como ir a la playa por el mero hecho de no ir depilada, ya me parece fuerte visto desde fuera. Pero cuando una mujer decide taparse y dice que lo hace de libre elección porque forma parte de su espiritualidad y que merece ser escuchada porque también es mujer y feminista, no puedo poner en duda este discurso, me cuesta mucho y sin embargo
Yo he visto amigas, como he dicho antes, que le han dicho a otra mujer, no voy a hablar contigo si no te quitas el hijab, no te voy a escuchar. Como diciendo, tienes que desprenderte del cubrirte. Lo veo como muy, muy fuerte. Luego también considero que deben de seguir siendo escuchadas, ¿no? Hay un gran colectivo, inmenso colectivo del feminismo, de mujeres feministas islámicas que han decidido seguir manteniendo el hijab, pero claro, a mí me cuesta mucho comprenderlo. La respeto, por encima de todo la respeto, pero me cuesta mucho entenderlo, un montón. ¿Cómo lo O sea, ves? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú, Nazara? Más allá de tu postura, más allá de su postura, que también, pero ¿cómo ves el resto? ¿Cómo lo vives a ese sí, no, elección, no elección? tú tienes mujeres cercanas a ti que tú aprecias si quieres, te han decidido seguir llevando el hijab, quiero decir, y ¿cómo lidias? Todas las mujeres de mi familia, no hay ni una que no lo lleve. Pues has tenido que enfrentarte a una soledad impresionante. Sí, que se enfrenta. A ver, es que no, o sea, quien diga que es libre elección, de verdad, o vive una realidad distorsionada de lo que le rodea, Ya. o no es honesta, ¿no? Con su realidad, consigo misma, o miente. Vaya, son esas tres opciones, no hay más. Entonces, para empezar, a mí cuando me dicen, no, es que yo me pongo yo provengo de una sociedad donde el velo es una imposición social. Todas las mujeres de mi sociedad llevan velo. No es habitual que una mujer de mi sociedad no lleve velo, ¿vale? Entonces no es habitual. Y es una imposición social, ¿eh? Y quitártelo en mi sociedad y tal, es que no, es algo que ni siquiera les cabe en la mente. No existe ni siquiera esa opción. Entonces, en esas sociedades, ellas saben perfectamente lo que significa quitársela, ¿no? Quitarse el velo. Y cuando les dices, me lo voy a quitar y voy a andar sin él, te dice, pues te vamos a internar en un psiquiátrico, porque eso quiere decir que te has vuelto Madre loca. mía. ¿No? Porque para ellos, hablamos un poco aquí, ¿no? Aquí, por ejemplo, las radfem, ¿no? Que se desprenden totalmente del género, ¿no? Del género femenino o de la feminidad, ¿no? Decimos que se las tacha como locas, que están locas, apestadas, están. Empieza a abrirse ya un poco la mente con respecto a personas no binarias en ese sentido, o sea, quién más, quién menos. Yo en mi entorno tengo varias personas ya que, o sea, que no se consideran ni de un género ni de otro y yo lo veo como la evolución de la especie. Quiero decir, puedes coger o no elementos de la masculinidad o de la feminidad o pasar absolutamente de ambos, considerarte una persona no binaria y quiero decir, y no cumplir ningún tipo de los cánones establecidos, pero me refiero a ninguno o mezclarlos a tu antojo o influyes de una parte a otra. Yo lo veo como un poco la evolución y eso sí que es haber llegado a comprender que el género es un constructo social y que todo lo que implique cubrirse, taparse, disimularse, cambiarse y demás forma parte del yugo de lo que se supone que debe de ser la feminidad. Más allá de centrar el debate en el hijab, que aparte para mí es un elemento evidente, pero bueno, que está politizado demasiado, me gustaría que hablásemos también, porque claro, esto es otra realidad, otro nivel. Códigos de familia, tutela masculina, matrimonios forzados. Quiero decir, esto forma parte del patriarcado de coerción también y esto, pues aquí como en nuestro país, por ejemplo en España, también nos escucharán en Latinoamérica y en Argentina evidentemente y tal, pero se queda tan alejado, se queda muy alejado de nuestra realidad. O sea, ¿puedes comentarnos así un poco todo esto de matrimonios forzosos, tutela masculina, en los códigos de familia, cuando la mujer no es considerada ni un ser humano? A ver, como digo, el patriarcado de coerción, que yo lo terminé denominando como patriarcado islámico porque creo que es su definición más correcta, puesto que es un sistema social, político, económico y cultural cuya base se sustenta en la religión del Islam. De ahí lo de patriarcado islámico, ¿vale? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que, bueno, como se sustenta en lo que dice el Islam, etcétera, el Islam es súper interpretable. Según a quien le preguntes, te dirá que sura dice lo otro y la otra. ¿Tú sigues, o sea, quiero decir, sigues practicando el Islam? Sí, yo es que eso nunca lo respondo. Vale. Sí. Sí.
Entonces, claro, nunca respondo si creo o no creo, si practico o no, porque, bueno, considero que es una cosa que corresponde a mi esfera privada y tampoco es que te podría tener el lujo de decirlo abiertamente en caso de si sí o si no, ¿me explico? Pero es verdad lo que dices de que hay muchísimas, evidentemente es totalmente respetable, pero es verdad lo que dices sobre la cantidad de interpretaciones que tiene, o sea, incluso el Corán, ¿no? Como las feministas islámicas defienden que el Corán es que ha sido sometido también a la visión heteropatriarcal, que, bueno, que la definición, por ejemplo, como decían, que lo decíamos al principio del programa sobre las aleyas, como algunas aleyas que aquí diríamos proverbios o mejor dicho versículos, como algunas aleyas del Corán, las mujeres y hombres habían revisado traducciones que se habían hecho y demostrado como estas interpretaciones eran falsas, porque algunas palabras significaban, pues no recuerdo muy bien sobre una aleya, perdón, yo de esto no tengo ni idea, pero como que decía a la mujer golpéala o algo así, ¿no? Y luego otra interpretación que decía a la mujer aléjala si se porta mal. Quiero decir, como que tiene infinitas interpretaciones. Entonces, es que ya, fíjate que está... Dime. Claro, es decir, sí, tiene múltiples interpretaciones, pero yo nunca, bueno, al principio, en mi inicio de la lucha feminista, como creé una plataforma feminista en árabe, sí que entré en el debate académico de interpretar o reinterpretar las suras del Islam, ¿no? Para encontrar ahí migajas y tal, bueno, eso lo hizo como estrategia de protección. En primer lugar, ¿no? Porque si iba a luchar por los derechos de las mujeres, iba a ser feminista e iba a poner mi nombre y mis apellidos, pues mi estrategia de protección es decir, mira, sí existe esta sura, pero realmente su interpretación es esta y la otra. Exacto. Lo que pasa que, bueno, fui evolucionando como cualquier feminista, he tenido mi evolución. Yo llegué a ser una especie de feminista islámica, nunca llegué a ser feminista islámica, pero lo que hice al principio es como de feminista islámica, que es interpretar, que es buscar mis derechos a partir de la interpretación del Corán. Pero realmente lo hice no tanto porque creía que había que hacerlo, sino porque era la manera en la que yo me protegía a mí misma y se me iba a escuchar, ¿no? Entonces, en estos países, en la mayoría de estos países, existe ese patriarcado islámico. Ese patriarcado islámico está dividido en tres instituciones. La primera es el sistema político, que es el que lo salvaguarda con sus leyes. El segundo es el Tribunal Social Islámico, que es básicamente la sociedad que compone ese patriarcado y que ejerce mayoritariamente como juez ante las familias que la componen. Y luego está la familia, la otra institución que es la familia. Y la familia es la que tiene acceso directo a las hijas. Entonces, básicamente el código penal, los códigos penales de estas sociedades, las constituciones, por norma general no se establece una mayoría de edad de mujeres. No existe la mayoría de edad. Ya, qué peligroso. No está establecido. Claro, ese es el problema, claro. ¿Por qué la tutela masculina existe en estas sociedades? Porque no existe ni está determinado a qué edad tú eres mayor de edad. Y como eso no existe, por tanto te conviertes en la eterna propiedad de tu familia. Y cuando dejas de ser propiedad de tu familia es a través del matrimonio. Entonces comienza a ser la propiedad del de turno con el que estás. Esto genera muchísimos problemas. Genera problemas en los que, pues, tú como mujer ves tus intereses subyugados a aquellos que creen que tú eres de su propiedad. Eso genera problemas también en las leyes, ¿no? Que el tema, como te digo, el tema de la tutela masculina, crímenes de honor, ¿no? Se estima, según la Fundación de Crímenes de Honor, y estos son solo datos oficiales, ojo, porque son datos oficiales porque son solo los datos recogidos en ciudades muy grandes, ni siquiera hablemos de los pueblos, que es donde realmente está la carnicería. Crímenes de honor se estima que hay 10.000 al año, ¿vale? Aquí llamamos un crimen de honor. Se le llama crimen de honor a cuando un familiar masculino, independientemente del árbol genealógico al que pertenezca, bueno, pues te asesina porque deshonras a tu familia. Deshonrar a tu familia, dependiendo de el nivel de radicalización de la familia,
puede llegar a esos extremos o no puede, o simplemente te destierra. Existen como dos actitudes, o la familia que te destierra, es decir, en el sentido de que no eres mi hija, estás muerta, no quiero saber nada de ti, o sea, directamente estás muerta simbólicamente, dejas de pertenecerles y ellos dejan de tener sentimientos de pertenencia a ti, o la familia radical, que, a ver, no son mayoría, son minoría, evidentemente, pero están, que llegan al punto de asesinarte. ¿Por qué lo hacen? ¿Porque son malas personas y porque no tienen corazón? No, porque existe una estructura muy compleja que hace que ellos terminen haciendo eso. ¿Por qué? Porque tú como familia, tu nombre, al ser muchas veces sociedades comunitarias que se interrelacionan entre sí a partir de tribu y tribu, familia y familia, ¿vale? Colectivamente, la imagen es muy importante de cara a la sociedad, es muy importante. Entonces, si ellos ven peligrar su imagen, van a adquirir, por norma general, un rol de desprestigio en la sociedad y nadie quiere adoptar ese rol, ¿no? Pesa mucho el qué dirán del Tribunal Social Islámico como para adoptar un rol de desprestigio. Entonces, se vigilan unas a otras, cuidado que tu hija hace, mira fulanita, y cuando una hija deshonra, entre comillas, vamos a dejarlo así, pues se convierte en la comedia del Tribunal Social Islámico. Por tanto, ¿qué es lo que sucede? El Tribunal Social Islámico, que es la sociedad que compone estos patriarcados, señala de manera brutal y salvaje a la familia por haber permitido a su hija deshonrarles. Entonces, Claro, la hija... caen todos, o sea, realmente es como un efecto dominó. Esta fama afecta a toda la familia al final y es lo que, pues, al vivir en un sistema comunitario, la fama o popularidad de tu hija, por así decirlo, va a afectar y salpicar al resto de la familia y por eso se llega a los casos extremos de asesinato incluso, que puede ser minoritario frente al tema de exiliar a esta familiar, a esta hija o hermana o lo que sea. Pero se puede llegar también incluso al caso de asesinato, como diciendo, es que esto va a manchar a toda la familia a partir de ahora. Dos o sea, dudas. es que nos puede parecer una distopía desde aquí, desde Sí, Occidente, totalmente. pero está pasando, quiero decir. Ahí iban mis preguntas, dos dudas. Primero, ¿esto es a nivel geográfico o los musulmanes, o hay familias, o hay grupos de gente musulmana que vive en España o que vive fuera del mundo musulmán y sigue con los mismos preceptos? ¿El qué exactamente? ¿Esa presión que se ejerce y ese control sobre las mujeres? Exacto. Claro, tú imagínate que, por ejemplo... La presión y el control entiendo desde mi punto de vista que sí que se ejerce. No, lo que contabas de la sociedad en sí, de la familia, de los grupos, de cómo una familia mira por la otra, de cómo las matriarcas, por así decirla, están... Ese juicio social Eso. se acaba trasladando también allí donde vayas, entendemos que sí, ¿no? Quiero decir, si al final se hace una especie de colonia en España, o bien hay aquí un grupo no sé, una sociedad musulmana que agrupada, ¿se sigue trasladando también ese sistema? Sí, por supuesto que sí. Y aunque no lo haya, también imagínate que yo qué sé, mi familia y yo somos los únicos que habemos en España. No hay más musulmanes ni más gente. Imagínate, eso no querría decir absolutamente nada. Ya. A mí no me libera ni mi familia se libera. ¿Por qué? Porque la conexión con la familia de allí, al ser sociedades tribales, muchas veces comunitarias, la conexión con el colectivo no desaparece. Que aunque no estés presente físicamente, Ya. sí lo estás simbólicamente. Ya, o sea que lo que tú hagas aquí en sí repercute a tu familia de allí. ¿Y crees que en algún momento es que en algún momento esto puede llegar a evolucionar? ¿Ves una evolución en la forma de ver, de tomarlo, de afrontarlo? Mira, esto no era tan estricto. En la situación en la que nos encontramos las mujeres que provenimos de contextos islámicos, nunca antes habíamos vivido esto tan radicalmente. Yeah. ¿Vale? Hace 20, 30 años antes, los aspectos eran, pues, la cosa era mucho más relajada. Mi abuela era la que llevaba el timón de todo. Bueno, en fin.
Había matrimonios forzados, había matrimonios prematuros, sí que habían, pero este control rígido, estricto, esta radicalización, estos crímenes de honor, todo esto que estamos viviendo en la actualidad, nunca antes lo habíamos vivido, ¿vale? Es ahora donde se está experimentando en los últimos 10 años una fuerte radicalización. Total. ¿Por qué se debe a esta fuerte radicalización? Un atraso brutal que estamos viviendo. Mi generación está viviendo un atraso mucho más fuerte que la generación de mi madre, y la generación de mi madre empezó a vivir un atraso un poquito más fuerte que la generación de mi abuela. ¿Me explico? En lugar de ir al revés, en lugar de mi generación estar más libre y más emancipada, Claro. es justamente al revés. Está menos, mi madre se fue sola a estudiar en Libia, y mi tía también. Mi tía fue directora, mi madre profesora, me explico. Fueron a estudiar y muchas igual. Yo, en cambio, no puedo liberarme del yugo de mi familia. No puedo, porque mi condición es mucho peor que la que era mi madre, ¿no? Antes ellas no estaban tan en el yugo de la familia, que había casos que sí, pero eran casos, no era la gran mayoría, que ahora es la gran mayoría. Entonces, este control que se está ejerciendo sobre nosotras no tiene precedentes. Este control excesivo. Bueno, se debe principalmente a las guerras que ha ocasionado Occidente, está muy ligado a las guerras. Desde la guerra de Afganistán, de Irak, el mundo musulmán en general cambió para siempre. Cambió para siempre, y, sí, y a mal además, ¿eh? Nunca antes en sociedades como Irak, como Afganistán, incluso como Arabia Saudí, esta radicalización que están viviendo estos países hace 20 años, 30, no había ni por asomo, hasta que Occidente desgraciadamente comenzó con sus guerras, y estas sociedades se tomaron esas guerras como una guerra fría de que cristianos vienen a invadirnos para imponernos, para eliminarnos el Islam. ¿Me explico? Lo vieron se ha percibido así, y eso es lo que ha derivado en que estas sociedades se radicalicen aún más en el Islam, y adopten una visión mucho más radical que antes, que ni siquiera la generación de mi padre ni rezaba, ni se acordaban del rezo. Ya, y hemos visto, mi generación ahora, hay un gran archivo de fotografías de mujeres islámicas de hace 60 años sin pañuelo, o sea, sin velo. Quiero decir, en sociedades preguerra que parecían evolucionar a un ritmo casi occidental hasta que llegaron, hasta que llegaron las guerras, ¿no? Y fue un movimiento cada vez más, pues eso, más radicalizado, es verdad. Y luego además, siempre lo hemos dicho, cada vez que hay un avance positivo ante la evolución en cuanto a caracteres sociales y feminismo, siempre hay un acto reflejo machista y más radicalizado. Es así, es como, hemos avanzado mucho por un lado, pero ellos también. O sea, es como que al final la guerra nunca acaba, porque aunque avancemos demasiado, ellos también van a avanzar un montón y se van a poner las pilas todo el rato. Lo que decíamos de que el bichito este del patriarcado se sigue moviendo igual y sigue sobreviviendo, porque evidentemente al que nace en el privilegio y le gusta tener subordinadas, no va a querer dejar nunca ese privilegio, es un hecho. Entonces, cuanto más libertad tengamos, mayor será el nivel de opresión que surja. Es así. Sara, Sí, te digo una cosita también, que mientras en Occidente las mujeres estaban absolutamente relegadas a la esfera privada, era una utopía que estuvieran incluso en la política, o que en las mujeres de nuestros contextos habían políticas. Mujeres participaban en política cuando aquí ni siquiera participaban, ¿no? Incluso hay países países musulmanes, incluso que las mujeres empezaron a votar antes que cualquier otro país europeo. Lo que te quiero decir, que había patriarcado, coerción, patriarcado islámico siempre ha estado. Siempre ha habido crímenes de honor, matrimonio forzado, mutilación genital, siempre ha habido, en menor medida, eso sí. Lo que pasa es que en la actualidad el nivel tan importante que hay no tiene precedentes. Yo te quiero hacer una... ¿A dónde va? ¿A dónde va o qué
qué quiere conseguir el feminismo islamista, por llamarlo de alguna manera. Porque el feminismo en sí, o sea, el feminismo de una occidental, como le llama Leonor, de una blanca occidental, eurocentrista, va a conseguir, claro, exactamente. Nosotras creemos que ganamos una lucha consiguiendo más participación en el Estado, en los gobiernos, en las empresas, en los grupos empresariales, en los puestos de mando. ¿A dónde va o qué necesita conseguir el feminismo islamista? Es que yo considero que la lucha del feminismo en general es la equidad y la igualdad de derechos. Pero claro, esto llevado a un escenario como en España y luego extrapolado a una aldea en África o al Sáhara, o quiero decir, el feminismo Claro, en pero, sí es la lucha por la igualdad. Lo que pasa que obviamente la lucha que podamos tener en Europa, que es que queremos pues más políticas en el Congreso, que no sé cuánto, quiero decir, igualdad de salario, pues esto tienes que llevarlo a un país donde te matan solo por el hecho de haber hecho lo mismo que puede hacer el hombre. Quiero decir claro, que es pero que nosotras, quieras o no, en mayor o menor medida, poquito a poco, conseguimos cositas, vamos sumando. Pero lo que está diciendo Nazara, lo que está poniendo en evidencia y lo que es una realidad, porque no la discuto, porque es una realidad, si lo vive ella y lo dice ella, es que ellas van a menos, o sea, están yendo a peor. La radicalización ha ido a más, entonces al final es pelear contra un monstruo. Nosotras creemos que estamos peleando contra un monstruo, pero es que en realidad el monstruo lo tienen ellas. ¿Cómo haces? ¿Por qué luchas? ¿Qué quieres conseguir? ¿Pararlo? No sé. Sí, a ver, mira, el feminismo islámico realmente es un movimiento que surge en Occidente. O sea, realmente no surge en nuestro contexto, ni siquiera hay rastro de feministas islámicas. O sea, feministas islámicas son aquellas feministas que se basan en el Corán. Bueno, hay varios tipos de feminista islámica, ¿no? Está la feminista islámica que intenta encontrar una emancipación de las mujeres a través de los versículos del Corán, y está la feminista islámica, que generalmente es la europea, la occidentalizada, la europea normalmente, que lo que hace es usar el feminismo para justificarse para justificar o limpiar la imagen del Islam como religión, ¿vale? En mi caso, yo no soy feminista islámica, ninguna de las mujeres con las que yo trabajo en terreno son feministas islámicas. El feminismo islámico apenas tiene presencia, ni siquiera en nuestros contextos, ¿no? Y toda la lucha de las feministas en los países árabes es laica. Siempre son feministas seculares, laicas. Nunca hemos querido entrar en el terreno de la religión porque, bueno, sabemos que nuestros problemas principales derivan de la religión. No vamos ahora a jugar al juego de las interpretaciones. Entonces, se han logrado, ha habido logros, pocos o muchos, mejores o peores, pero los logros que han habido son de mujeres feministas laicas, de nuestros contextos, ¿no? Eso es importante recalcarlo. Yo soy una feminista laica. Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que queremos? Bueno, lo que queremos es, primero, más que buscar la igualdad, ¿no? Yo creo que la igualdad no, es una utopía buscarla por cuestiones muy básicas, ¿no? Porque no empezamos en el mismo, no partimos desde la misma posición hombres y mujeres, ¿no? Entonces, yo no puedo decir, quiero leyes formales, ¿vale? Quiero igualdad formal, cuando estoy muy lejos de tener igualdad material. A eso iba la pregunta, a eso iba lo que te quería trasladar, exactamente. Sí, entonces la igualdad material, para conseguirla habría que abolir el patriarcado, independientemente sea consentimiento o islámico. Es una utopía hablar de igualdad. En todo caso, lo que buscamos nosotras al menos es emanciparnos primero como mujeres, y una vez nos emancipemos vamos a buscar la igualdad formal. Una vez tengamos la igualdad formal, es a partir de allí que tenemos que iniciar una carrera profunda para lograr esa igualdad material. Pero para ello es importante luchar por abolir
los fundamentos del patriarcado. En este caso, el patriarcado islámico, ¿no? Entonces, tutela masculina, crímenes de honor, el adulterio, Matrimonios concertados. matrimonios concertados, mutilación genital, Madre mía. los islámicos, etcétera, ¿no? Son como troncos muy potentes del patriarcado islámico que habría que ir batallando contra él una vez erradiquemos los aspectos coercitivos del patriarcado islámico. Supongo que entraremos en un patriarcado de consentimiento. Y a partir del patriarcado de consentimiento es cuando tendríamos que iniciar la lucha que se lleva aquí a cabo. Exacto, madre mía. Es un camino largo, ¿eh? Es un camino largo. Jolín, jolín. Muy fuerte. Me has dejado sin palabras, la verdad. Sí. A mí me ha chocado, a ver, que no vivimos en un frasco, pero a veces parece que sí, porque lo que has puesto en evidencia parece mentira que no lo sepamos ver nosotras mismas, que en los últimos años, en lugar de ganar derechos, los habéis perdido y que la sociedad se ha radicalizado. Jolines. ¿Crees que en general las feministas en la actualidad hemos empezado de alguna manera a construir puentes entre todos los feminismos? ¿O seguimos igual que hace unos años al principio de la cuarta ola, donde el feminismo blanco occidental era el hegemónico, que sigue siendo, ¿no? De ahí la lucha decolonial, pero ¿crees que hemos evolucionado mejor en cuanto a sororidad entre nosotras? ¿O como que también hay una especie de radicalización de estas feministas no, como que falta autenticidad o no son del 100% puristas? O sea, como que también hay un feminismo clasista dentro del propio feminismo, pero ¿crees que hemos evolucionado mejor entre nosotras? Dices la alianza, ¿no? Entre feministas occidentales y feministas, Sí, por ejemplo, sí. contextos islámicos, por poner un Por ejemplo. ejemplo, o sea, quiero decir, No existe esa no hemos, alianza. no hemos existe. evolucionado. Desgraciadamente no existe esa alianza, ¿no? No existe, y bueno, hay una cosa curiosa que sí que pasa, que es que las mujeres de contextos islámicos, las feministas, sí conocen muy bien el movimiento feminista occidental, ¿no? Ya. Conocen muy bien las sociedades occidentales, en qué punto se encuentran, y eso que ellas tienen el acceso mucho más difícil a redes sociales, ¿no? A la información, y aún teniendo un acceso mucho más difícil a la información, pues están muy bien puestas y se conocen muy bien en qué situación se encuentra el patriarcado en Occidente. Sí, de hecho he los movimientos estado feministas. escuchando y leyendo artículos de feministas musulmanas, islámicas y demás, que no las hay muchas, pero ahí están, ¿no? Y es curioso porque siempre hacen referencia a feministas que forman parte de Occidente, o sea, como que las tienen como referentes, que han hablado de esa transversalidad, de que el feminismo debe comprenderse con todos los ejes de opresión posibles, no podemos ver el feminismo desde un punto de vista blanco, eurocentrista, occidental, como siempre digo e insisto, pero que es curioso y es verdad, como que hay muy poquitas, o sea, habrá muchas, pero que den la cara son muy poquitas y siempre hablan de referentes de feministas occidentales, y es por lo que tú decías, como que allí se conoce mucho el feminismo de aquí, de Occidente, pero a la inversa no se le hace tanto caso, y eso es lo que a mí me jode, pero bueno. Sí, a ver. Claro, esto es complicado. Yo entiendo que el idioma es una barrera, ¿no? Es una barrera, yo soy consciente de ello. Pero bueno, ahí estamos nosotras, ¿no? Estamos nosotras que somos el puente entre ellas y aquí, que somos el puente, esa es la palabra. Entonces, aún siendo el puente, si me preguntas mi opinión, ¿no? Y mi experiencia ¿Crees que no como hay? puente. Que no hay. No solo no hay, sino que mi problema, al menos el que yo he encontrado, es que muchas veces me he sentido como instrumentalizada. ¿Me explico? Ya. Es como, sí, siento que no se interesan teóricamente y académicamente por nuestra situación, sino los aspectos que les son exóticos, el hijab. El hijab es como una cosa así, como muy tal, pues nada, solo me importa el hijab y ya está. Y está, está extremadamente politizado, sí. Además. Sí, es como
tómame en serio. Y para mí, tomarme en serio es entrar en el debate académico, ¿no? En el debate teórico para entender toda la estructura que hay detrás de todo esto, ¿no? Que no se quede, o sea, imagínate, estoy hablando aquí con una feminista cualquiera y yo le diría, no te quedes con el dedo que señala la luna. ¿Cuál es el dedo que señala la luna? Pues llámese hijab, llámese crimen de honor, llámese lo que sea que llame la atención porque es como lo exótico, lo fuerte, lo impactante. No te quedes en eso. Ya. Entremos dentro, ¿no? Entremos dentro de las entrañas de esto porque yo lo hago. Y las feministas de nuestros contextos entran en las entrañas de la teoría feminista en Occidente desde todas sus variantes. Ojo, lo hacen y lo conocen perfectamente. Pero no siento ese respeto al otro bando respecto a esto, ¿no? Siento que se quedan siempre en la superficialidad, que básicamente es lo que me llama la atención y ya está. Ya. No, es que lo has explicado muy bien. O sea, es que aparte, ¿qué es lo que nos llama la atención en Occidente? Pues lo que tú dices, lo exótico, lo que aquí no se ve, lo que parece sacado de una distopía, como hemos dicho antes. Pero es verdad que ya sea el velo, o ya sea el matrimonio concertado, o ya sea la mutilación, quiero decir, todo eso forma parte de un cómputo al que hay que batallar, pero como algo agrupado, como una pelota que hay que destruir. O sea, que es ese patriarcado bruto y extremo, además, que es donde la mujer no existe, quiero decir, no es considerada como humana, que eso me explota la cabeza. Este concepto me explota la cabeza. Nazara, Sí. de nuestra parte, tienes el puente, ¿eh? Tienes el puente, tienes el espacio, tienes el respeto, que sé que es muy sencillo decirlo, pero a conciencia que tienes el respeto, que creo que es por ahí por donde hay que empezar. Creo que hay que hacer un voto de conciencia y más allá de lo que no se ha hecho hasta ahora, hay que empezar a tender puentes, sí, y a respetar. Yo creo que es el primer paso, que hay muchas cosas que no conocemos, hay muchos aspectos que no vivimos y que nunca vamos a conocer como vosotras lo conocéis porque sería imposible. Pero desde nosotras nos encantaría tener 3 horas de programa. Sí que tenemos más programas. Cuando quieras, solo tienes que decirlo, ¿verdad, Leonor? Solo tienes que decirlo. Aquí tienes todo el espacio que quieras para venir a contarnos más, porque en realidad hoy lo único que hemos hecho es entrar un poquito, tener una sensación de que va, escucharte y empezar con algo. Entonces, ya hablaremos puertas adentro, pero quédate con esto, por favor. Desde que sabemos que vienes, yo te lo he dicho, Jess, yo estoy... Mira que es raro que yo me ponga nerviosa porque siempre insisto mucho en que hay que ir más allá en el discurso y sobre todo escuchar. Y nunca me había puesto tan nerviosa como para empezar este programa porque digo, vamos a tener un discurso que por fin va más allá de lo que estamos acostumbradas a escuchar aquí, que es básicamente siempre lo mismo y que nos falta mucha visión, muchísima visión, pero mucha. Y nada, estamos súper agradecidas, de verdad. ¿Quieres decir algo? Muchas gracias. Pero por toda la labor que haces, que es que me parece abismal. ¿Quieres decir algo, Nazara, para despedir el programa y quedamos hasta la próxima? Lamentablemente, doliéndonos mucho. No te preocupes. Nada, que muchas gracias a vosotras. Ahí donde me veis he dormido anoche solo 1 hora y media. O sea, imaginaros. De ahí. Entonces, bueno, que muchas gracias a vosotras por invitarme. Mira que he estado muy liada anoche haciendo cosas muy importantes con otras chavalas que estoy llevando su caso y tal, y por eso solo puedo dormir 1 hora y media y me fui a trabajar temprano y aún así quise estar con vosotras, ¿no? Se ha quedado
Se ha quedado congelada Nazara. A ver si conseguimos retomarlo. Bueno, en realidad se ha quedado congelado Nazara. Agradeceros Ahora. muchísimo que me hayáis dicho que os interese a esta realidad y a todo. Para haber dormido 1 hora has defendido el programa muy bien, ¿eh? Quiero decir, Ah, sí. No, pero yo soy una jabata, no te preocupes. el día que No duerma- tendría yo problema con eso. el día que Entonces, duermas bueno, 8 simplemente horas... Sí. quiero decir una cosa y es que el feminismo ha de ser universal, ¿no? Y yo creo que debemos de hermanarnos independientemente, porque si hay algo que compartimos como mujeres, vivamos en Nepal, en Senegal o en España, independiente. O si hay algo que nos une es ser mujeres. Eso es lo que nos une. Y la base por la cual estamos subyugadas todas, con sus matices, con sus más, sus menos, es por ser mujeres y todas sabemos lo que es eso, ¿no? Lo que es estar subyugada, la presión social, sabemos lo que es eso, ¿no? Entonces, yo creo que esa solidaridad, ¿no? Esa sororidad se ha de aplicar hermanándonos entre nosotras. Y de verdad, no podemos combatir ni nuestro patriarcado islámico ni el vuestro sin una unión. Y es muy necesario, ¿no? No debemos de ver el de unas y el de otras como algo ajeno. No, no, no. Existe un patriarcado y lo que a ti te pasa, yo lo siento, y lo que a mí me pase, tú también lo sientes porque eres mujer, estás en mi piel y sabes lo que puedo llegar a sentir porque tú sientes eso y has llegado a sufrir lo mismo. Entonces, yo lo que apelo es a por una unión feminista y para poder, pues, oye, erradicar lo que en la unión está la fuerza. Brava, Nástara. O sea, siempre, como siempre, nuestras invitadas con los speech finales a mí me dejan totalmente rota, pero maravillada. Nástara, ha sido un verdadero placer. Y eso que has dormido 1 hora, si vas a dormir 8, yo no me quiero ni imaginar. Nos dejas aquí con la boca abierta. Te lo agradecemos mil, valoramos muchísimo el que has estado con nosotras y más sin descansar. Y bueno, pues te dejamos ya que descanses, que duermas, merecidísimo descanso. Y ha sido un verdadero placer tenerte con nosotras, de verdad, un verdadero placer. Nazara, déjame trasladarte que tenemos un chat, que la gente va contando cosas y hoy hemos estado un poco aisladas, pero te despido con una frase de Mamba, que es una oyente y una invitada que ha estado en el programa. Y dice, bueno, además de decir que gracias por acercarnos el trabajo y el esfuerzo de NASA, me siento muy pequeñita en este momento. Y yo creo que es como nos sentimos todas ahora mismo. Tenemos que sentirnos grandes, ¿eh? Porque el patriarcado siempre pretende que nos sintamos pequeñas. Lo iba a decir. Sí, no, digo, bueno, lo que pero tenemos que hacer... se refiere al lado tuyo, Pero sinceramente. Sí, creo que todas nos sentimos muy pequeñitas al lado tuyo, pero bueno, que nos crecemos muy rápido. Tú no sufras, que aquí hay para rato. De hecho, para esto se hace esto, quiero decir, para concienciar, para mostrar otros lados del feminismo, otros lados chungos de verdad del patriarcado, que los hay. Si nosotros nos quejamos día tras día del patriarcado, esto es otra movie, pero en otro nivel. Y está muy bien que hayas venido, porque la mayoría de las que estamos aquí, que también están en nuestra audiencia, incluso hombres heterosexuales, están aquí, como yo digo, para tomar nota. O sea que... espero que hayamos tenido una gran lección, todas y todos y todes, así que pues nos vemos el martes que viene a las 10 de la noche en directo aquí en Twitch, en ¿Qué haces, tía? Ha sido un verdadero placer. Gracias, bonita. Muchas gracias, el placer es mío y muchísimas gracias. Un abrazo feminista muy, muy, muy dulce para vosotras y para los del chat. Así que os abrazo cálidamente, pero un abrazo feminista y morado. Qué bonita. Buenas noches. Hasta el martes, gente.